Buenos días, mi nombre es Abel Arce Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 21005027. El nombre de mi asesor es la profesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El nombre del reto que hoy veremos es el reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo V2, y mi participación es la siguiente. Analizando los casos que hemos visto, se nos pide que respondamos de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. En el caso número 1 surge la siguiente pregunta. Señala qué método de integración, y entre paréntesis nos dice reiteración, contradicción de criterios y precedentes obligatorios, cerramos el paréntesis, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En mi respuesta a este cuestionamiento les comento que el juez utilizó la tesis 1A, diagonal J 102, diagonal 2011, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, concerniente a la novena época, que fue emitida por la primera sala con fecha de septiembre de 2011, en su página 489, utilizándose el método de reiteración, el cual es establecido por los tribunales colegiados de circuitos, quienes por unanimidad y un mismo criterio en 5 sentencias ininterrumpidas deciden utilizar el método mencionado. Las 5 resoluciones que se utilizaron son las siguientes: la facultad de atracción 10, diagonal 2007-PL, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 11 de julio del 2007, la facultad de atracción 78, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar, con fecha 29 de septiembre del 2010. También se utilizó la facultad de atracción 120, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, con fecha del 27 de octubre del 2010, la facultad de atracción 168, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con fecha 19 de enero del 2011. Se utilizó también la facultad de atracción 13, diagonal 2011, del 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Primera Región, con fecha del 9 de marzo del 2011. La segunda pregunta nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos que identificamos para la sustitución de la jurisprudencia 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, son los siguientes: que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 97, diagonal 2013, de la cual se derivó la jurisprudencia 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Otro razonamiento también que analizamos es que coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Otro razonamiento lo vemos en la decisión de la primera sala, la cual estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal,
al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De ahí se deriva el siguiente razonamiento, que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, como lo estipula el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. La siguiente pregunta es, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Referente al caso número 1, la tesis 1A. Diagonal J. 102 diagonal 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, nos indica que la jurisprudencia fue publicada en la novena época. En el caso número 2, la tesis 1A. Diagonal J. 78 diagonal 2018 entre paréntesis 10A de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, nos indica que esta jurisprudencia fue publicada en la décima época. Referente al caso número 3, la tesis P. Diagonal J. 145 diagonal 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, nos indica que la jurisprudencia fue publicada en la novena época. La pregunta número 4 nos señala y nos dice, en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Según lo señalado en la tesis P. Diagonal J. 145 diagonal 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 12 de diciembre del 2000, fue aprobada por la Suprema Corte de la Nación, que es obligatoria para los plenos de circuito, juzgados de distrito, primarios colegiados y unitarios, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, tribunales administrativos del trabajo, locales o federales. La siguiente pregunta es, en el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia y que dicten en la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen presentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. De esta manera identificamos que en el caso número 1 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Concluimos con el análisis de que la jurisprudencia es la interpretación y comprensión de las leyes jurídicas, las cuales están basadas en casos de sentencias ejecutadas anteriormente, emitidas por los órganos oficiales del Poder Judicial de la Nación. Es necesario, para poder comprender la funcionalidad de las normas vigentes del sistema jurídico, observar detenidamente y analizar su aplicación en juicios del pasado, porque la jurisprudencia es la que unifica e integra el sistema jurídico como la fuente del derecho. Muchas gracias.